Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? El Capitán Trueno. El Capitán Trueno. Vale. Bueno, arrancamos este viaje en el mar. Nos vamos a despedir en un faro. Os pregunto siempre para comenzar qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Yo diría que próxima y a la vez distante. Próxima porque he pasado mucho tiempo y los peores, probablemente algunos de los peores momentos de mi vida en el mar. Distante porque soy hombre de tierra adentro, en el que siempre me ha gustado tener los pies bien anclados en el suelo. Ah, sí. Vamos a ir a una escena. Intenta volver a la época en la que después del cole repartías leche. Llévame a ese trayecto. No sé si ibais con furgoneta, dónde llevabais la leche, si ibais de vecino en vecino. ¿Cómo era eso? No. Primero eran los duros tiempos de la posguerra. Hay que recordar que la renta per cápita de los españoles en 1936 eran $300, que era muy poco. En nuestro país era un país pobre del que se iba la gente porque pasaba hambre. Está bien recordarlo en nuestros días, ¿no? Y que esa renta per cápita cae durante la desgraciada guerra civil española, en la posguerra, y no empieza a recuperarse hasta 1956. Así que éramos un país pobre, de una familia muy humilde, que se dedicaba a repartir leche por el barrio, y lo que llevamos era una especie de carricoche que mi madre iba empujando entonces las botellas de leche iban metidas como en 6, y parábamos en un sitio, mi madre se iba a unas casas o a un bloque a llevar la leche y yo a otro. Cuando piensas en esa época, te resulta, a pesar de la circunstancia, obviamente, una época luminosa, a pesar, digo, de la circunstancia, plena posguerra, año 1956, por ahí. Fui un niño feliz, y mis hermanos también. Y ahora, con el tiempo, hace poco leía la importancia de que los niños sean felices para su desarrollo. Y entonces yo, sobre todo, lo que tuve es 2 padres que nos querían, que se mataron a trabajar por nosotros, pero hasta el último día de su vida. Mi padre murió con 99 años prácticamente, mi madre con 83. Yo no he conocido a mis padres de otra forma que trabajando. No tuvieron un día de vacaciones, no salieron de vacaciones a ningún lado. Ya cuando los hijos fuimos mayores, los raptábamos, los metíamos dentro del coche y les podíamos llevar a cualquier otro lado, ¿no? Pero mis padres no entendieron la vida. Bueno, digo mis padres porque les sigo queriendo mucho, pero aquella generación no entendió la vida nada más que desde el puro esfuerzo y desde el puro sacrificio. Y lo recuerdo muchas veces, lo recuerdo porque somos herederos de su esfuerzo. ¿Sabes que tengo una escena que, relatando tú eso que habías visto y que viste toda la vida a tus padres trabajando con esa cultura del esfuerzo, pero tengo una imagen probablemente muy bella, que son tus padres en las fiestas del barrio de campamento, una noche, bailando esto? Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Esta es la primera canción de la que yo tengo
recuerdo de mis padres bailando en la kermés de campamento, por cierto, lindando con la calle que hoy todavía se llama Sebastián Álvaro. Amanece por ti la luna de miel. Que es el nombre de tu abuelo. Sí, eso es. Y el de mi padre. Y el tuyo. Y el mío. Bueno, voy a decir ya, porque voy a preguntar ya por qué Sebastián Álvaro se ha puesto de seudónimo el Capitán Trueno. Porque sigue siendo mi héroe favorito. ¿Quién te leía los tebeos del Capitán Trueno? ¿Quién te los regalaba o dónde los encontraste? Los leía yo. Pero fue el vehículo a través del cual mi madre nos enseñó a leer a mi hermano y a mí. Y era el enganche de los fines de semana. El guionista era Víctor Mora, que era un comunista del PSUC, detenido varias veces por sus actividades políticas, y que pintó un personaje, claro, entonces no se podía uno poner personajes modernos porque por la censura, ¿no? Y entonces se le ocurrió poner un tipo de, pongamos entre 1300, 1400 por ahí, poco antes del descubrimiento de América, que lo que hacía era llevar la justicia a todo el mundo. ¿Es verdad que te escapaste o te fuiste de casa siendo un chaval y te encontraron en una carretera de no sé dónde, la Guardia Civil, pero siendo un niño bien pequeño? Sí. ¿Qué pasó aquella vez? ¿Qué pasó aquella tarde o mañana? Ocurrió primero que yo me mosqué con mi madre. De mi madre he adquirido la vehemencia. Espero haber sacado de mi padre la prudencia, aunque muchas veces cuando mi madre se cabreaba conmigo me decía, has sacado lo peor de tu padre y lo peor de mí. Y entonces, no sé qué la dije, que me dijo, pero ¿tú qué vas a hacer si eres un mierda? Pues tengo dinero. Y era la época que nuestros padres nos abrían una cartilla para cuando fueras a estudiar. Entonces mi madre estaba cocinando y llevaba siempre un delantal con un bolsillito delante, sacó un duro y me lo tiró. Me dijo, a ver qué haces con eso. Y yo cogí el duro y me fui. Y mi madre siguió a lo suyo, cocinando y haciendo la comida, y de repente cuando llegó la hora de la comida, el niño que no está, que un sofoco, bueno, yo me imagino, ¿no? Para mis padres, ahora que tengo nietos y cuando el pequeño desaparece ya estamos todos de los nervios. Y tuvieron que llamar a la Guardia Civil. Tú te fundaste, por eso decía, el traje del Capitán Trueno, y dijiste, pues aquí yo me voy al el valiente, ¿no? Sí. El vehemente. ¿Hiciste algo con esas 5 pesetas? Me puse a caminar por la carretera y la Guardia Civil me trajo a casa. Cuando te llevaron a casa, ¿te acuerdas? Te abrazaste llorando, te echaron la bronca, te castigaron. Nada. Mi padre no. Una de las últimas cosas, porque mi padre los 3 o 4 últimos años que perdí un poco la cabeza, pero justo un poquito antes seguimos haciendo mucha vida de familia, y en una comida familiar yo estaba al lado de mi padre y no sé de qué estábamos hablando, que mi padre me dijo, si ese día le dejo a tu madre te estrangula con sus propias manos. El cabrón que tenía, claro. Y el susto. Y yo creo que mi madre fue el día que se dio cuenta que había tenido un hijo aventurero. Claro, hablabas de la vehemencia y de la prudencia, ¿no? Tú esperas sacar la vehemencia de tu madre y la prudencia de tu padre. Es que esos dos valores son fundamentales para la montaña. Eso es. No sé para otro. Yo creo que para la vida en general. Hablando como hablas de la familia, ¿eras una familia numerosa? ¿Erais muchos hermanos, Sebastián? Éramos 4. ¿4 hermanos? 4 y una niña que duró, la primera que tuvieron, que duró 1 mes o 2, y que mis padres jamás hablaron de esa historia, de lo duro que debió ser aquello. Hablando así como hablas de la familia, entiendo, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez,
que lo de ser un aventurero tiene esas dos caras, que es por un lado seguir el instinto de uno, la curiosidad, el querer descubrir un mundo desconocido, y por otro el separarse de la familia. Cada vez que uno hace esa apuesta, cada vez que hayas hecho una expedición, cada vez que te has ido a la montaña, saber que te separas de tu gente, de tu familia. Ese dilema ha tenido que pesar un montón. Pero he tenido mucha suerte. Primero tuve suerte con mi familia, con mis padres, y luego cuando tardé en casarme, creí yo, hoy en día que la gente se casa mucho más tarde, pues tuve mucha suerte con la mujer que iba a decir que encontré, pero seguramente ella fue la que eligió, ¿no? ¿Ella no se dedica a la montaña, ni al alpinismo, ni a nada de esto? Es muy caminante y siempre fue caminante, pero además, sobre todo, era periodista y trabajaba en Televisión Española. Es decir, mi mujer entendía lo que tenía que ver con mi profesión, con el trabajo. Y luego hemos tenido una vida súper apasionante. Es decir, que nos veíamos poco, pero era muy intenso. Y mi mujer, ahora, que ya tenemos una edad, lo recomienda mucho a las parejas jóvenes. El éxito del matrimonio es verse poco. Y es verdad que ha sido así. Lo que hemos llevado muy mal en casa ha sido la muerte de amigos. Porque yo entré en televisión con 17 años, mientras tanto estaba terminando los estudios de periodismo, prácticamente como ahora hacen mucha gente, ¿no? Los becarios o cosas así. Pero yo aprendí la profesión de televisión desde dentro, y además recorriendo todo el escalafón de todas las profesiones, ¿no? Y ya con 29, 30 años, que ya estaba sentado en la tele, yo tenía empleo fijo y un salario que para entonces no estaba mal, y ya estaba felizmente casado con mi mujer, que también trabajaba y que pagábamos los dos la hipoteca. Bueno, nos hemos pasado la vida pagando hipotecas, pero esa es otra historia. Y de repente me surgió la posibilidad de ir al Himalaya. Mi mujer estaba embarazada y a mí me ofrecieron ir a hacer 2 8000 y que yo lo filmara con la cámara. Y yo creo que fue un punto de inflexión claro, que entonces no sabía muy bien, pero que ahora veo que fue decisivo. Definitivo. Yo te voy a poner una canción, 1983, creo que es el momento en el que la estás escuchando, la vertiente suroeste del K2. ¿Podría estar sonando María Dolores Pradera? Hombre, vamos. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz, con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, de las canciones que han marcado mi vida. Tu vida. Pero yo lo que me pregunto es, 1983, no hay móviles. Me dices que sonaba María Dolores Pradera en el K2, pero ¿en qué? ¿En un radiocassette? ¿Es que la cantabais vosotros? La cantábamos nosotros, llevábamos un radiocassette. ¿Ibais con el radiocassette? ¿Con bien cargadito de pilas? Sí, lógicamente. Y además teníamos walkies. Y esta era la canción, teníamos que ir relevándonos, es decir, por entonces, que además aquella fue una de las expediciones con más gente que hice, había gente trabajando en los campamentos de altura, unos abriendo cuerda, otros porteando y otros descansando en el campo base. Y los del campo base
cada vez que hablaban con la gente de arriba o que estaban escalando, ellos llevaban el walkie abierto y nosotros poníamos el cassette, poníamos al lado el walkie y además les cantábamos. No importa que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos. Eso es, Álvaro. Cuéntame cómo es un campamento base, porque oímos tantas veces a los alpinistas hablar de los campamentos base, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo es? Este en concreto, el peor sitio del mundo. Hay un libro muy famoso de un explorador polar británico que se llama El peor viaje del mundo. Bueno, pues el campamento base de la vertiente suroeste del K2 es el peor campo base del mundo. Es un lugar muy metido en montañas, a unos 5.300 metros. Es un anfiteatro glaciar enorme, rodeado de montañas que la más baja tiene 6.800 metros, pero la tienes encima del campo base. Luego tienes el K2 y una serie de 7.000. Pero el campo base es donde vosotros dormís, donde hacéis la comida, donde qué. Claro. Sí, y que hay tiendas. Ahí pusimos, me parece que eran como 10 tiendas, 2 tiendas grandes. Había una tienda almacén y cocina, otra que era la tienda comedor, y luego teníamos tiendas para cada 2 alpinistas, aproximadamente. Pero era todo muy precario y además fue una expedición, bueno, fue horrorosa en muchos temas, pero para mí fue la mejor lección de aprendizaje. Es decir, tardamos, desde que salimos de Madrid en llegar al campo base, 1 mes. Eran expediciones que duraban 4 meses. Que ahora cuando me voy de casa 40 días me echan la bronca. Digo, cuando me va 4 meses no. Una estación entera. O sea, te ibas pues imagínate, te ibas en verano y volvías casi en invierno, porque son 40... Pero no 4 meses, es una estación. Pero no solo eso, sino que cuando me fui, mi niño, que ahora lleva la empresa audiovisual, mi niño tenía 1 año y medio. Y cuando llegué, no me reconocía. Yo tenía ganas de ver a mi chica, pero tenía sobre todo ganas de comerme a mi niño a besos, y cuando le quise coger en Barajas no quería, no reconocía al padre. Pero luego además fue muy dura la expedición, pasamos un frío horrible. Los primeros días de la expedición hubo un terremoto y empezaron a caer aludes. Claro, nosotros teníamos puesta la tienda encima de un glaciar que con el terremoto se movió. Era como si había un balanceo de las tiendas y de nosotros, y decíamos, bueno, esto no puede ser. Pero pocos días después cayó una avalancha de un monte de 7.700 metros. Estábamos en el campo base con unas botas muy ligeras, pero en derredor nuestro, para hacer cualquier cosa en un glaciar tienes que atarte, ponerte el arnés. Y entonces vimos que caía a varios kilómetros de distancia y empezamos a filmarlo, a hacer fotos, hasta que ya dije, hostias, calzaros todos calzándose con las botas. No sabíamos, venía la onda expansiva, agarramos todos la tienda dentro, todos agarrados, mientras el impacto del glaciar, de la luz, prácticamente nos hacía volar las tiendas. Es decir, y 2 días o 3 días más tarde, vientos huracanados de más de 100 kilómetros por hora, nos rompió las tiendas, tuvimos que salir a medianoche, atar todas las tiendas porque se las llevaba. Ese fue el comienzo de la expedición. Como decía tu madre. Y que eso se ha perdido en la montaña. Y tú decías esto de este libro, Los conquistadores de lo inútil, ¿no? De lo importante y de lo que atrapa la montaña y la naturaleza y el conocimiento de uno mismo que le da estar viviendo esas situaciones que tú comentas. Ahora sé explicarlo mejor. A ver. No hay cosa más útil que lo que nos hace mejores personas. Lo que es útil en la sociedad actual es lo que se puede monetizar en palabrejas del Facebook o de Twitter, ¿no?
sin la utilidad de lo inútil no habría poesía, no habría música, no habría cuadros como los de Velázquez y no habría gente que investiga ciencia o que escala montañas por el simple placer de hacerlo. Así que escalar montañas para mí y desde luego hacer aventura es el fundamento de mi existencia. Somos humanos porque nos hacemos preguntas, aunque muchas veces no encontremos la respuesta. Y la vida se mide en intensidad, en emociones compartidas además con gente que merece la pena. Yo doy consejos a la gente, no te juntes ni siquiera te pelees con gente tóxica. Déjalos de lado, sigue tu camino y rodéate de gente que te quiere. Y llegado a este punto, y además díselo, diles a la gente que te quieres y abraza a la gente que quieres, a tus familiares, a tus chicas o a tus chicos, y díselo a tiempo. Que yo ha habido a buenos amigos que no he llegado a tiempo de decírselo. Citabas hace unos minutos la muerte de los mejores amigos, la muerte de amigos que has vivido en la montaña. Te marcó muchísimo, lo has dicho en muchas ocasiones, la muerte de Acho Apellaniz. Esa fue un poco la primera gran muerte, la primera gran pérdida que sentiste en la montaña. Yo había perdido amigos, pero la muerte de Acho en el K2 en el 94, lo que pasa es que nos marcó a todos, a todo el equipo. Cuando dices eso de dile a la gente que la quieres, ¿pensabas en él? ¿En que igual sí, te hubiera gustado? En él y en otros. Y en otros, sí. Hasta entonces teníamos unas excusas cojonudas porque éramos muy jóvenes. Yo tenía 40 años y el resto pues 30 y tantos, ¿no? Y te crees invencible porque realmente éramos muy buenos. Ya lo juzgará la historia, pero dudo que haya ningún otro equipo, ni en la televisión española, por supuesto que no, ni en las de fuera, que hayan 200 expediciones. Nosotros hicimos que 350 personas pisaran cumbres de más de 8.000 metros, ¿no? Entonces, cuando veíamos que había algún otro accidente, yo analizaba y decía, joder, es que no tenían que haber ido a esa montaña, es que se han metido por la mala vertiente, o fueron fuera de temporada, o el equipo no era el adecuado. Y de repente en el K2 en el año 94 descubrimos dos verdades que son: todo el mundo puede tener un incidente en montaña, cualquiera, por bueno que sea, por bien que lo haya organizado, y nosotros organizábamos muy bien, y todos vamos a morir. Y entonces el caso de Acho fue muy duro, primero porque Acho era de la gente más fuerte que teníamos. Yo, por cierto, muchas veces lo he contado, ¿no? Que si Acho murió en esas condiciones, resistiendo hasta el último segundo de su vida. Acho murió de un fallo multiorgánico después de estar 7 días por encima de 8.000 metros, sin comer, sin beber, deshidratado y vivaqueando a pelo, sin oxígeno. Es que cualquier persona puede morir. Y entonces hicimos un rescate durísimo, a tope, con toda la gente que había allí, pero vamos, sobre todo Ramón Portilla, Sebastián de la Cruz y Juanjo San Sebastián, que se quedó con él hasta el último momento, para luego bajarle a 6.500 metros y morir. Ya está, había gastado sus fuerzas al límite. Y allí se quedó. Y se quedó en un momento en el que estaba con su chica, iban a cambiar de vida, ¿no? Es decir, todo eso a mí personalmente me dejó un año fuera de combate. Yo tardé un año en hacer el programa del K2 del 94.
Beratuaren gozo eta minea, amodio eta kanta, zure berba legun, zure gatzaren bizia, zure burdinaren horia dira gaur, niretzat aterbe. 30 años al filo de lo imposible, conferencias en todas partes del mundo, libros. ¿Qué te falta por hacer, Sebastián Álvaro? Un montón de cosas, sí, pero lo que pasa es que las estoy haciendo. Bueno, Sebastián Álvaro, hemos ido recorriendo tu vida en este viaje que arrancaba en el mar y que va a despedirse en un faro. Arrancábamos con probablemente una orquesta de barrio, con tus padres bailando mientras sonaba esta canción de Gloria Lasso, Luna de Miel, luego ese radiocassette en la montaña y sonando María Dolores Pradera a través de los walkie-talkies, sí. Después esta canción de Benito Lerchundi que te recuerda tanto a Acho, y ahora la última canción la vas a poner tú, entonces te tienes que visualizar en un faro, decirme con quién te gustaría estar acompañado, alguien que esté aquí o que no esté, tú decides, y qué música estaría sonando. Me iría a un faro con una canción, por ejemplo, de Sabina. ¿Y con quién? Si tengo que elegir. Bueno, si tengo que elegir con mi mujer, por supuesto. Pero en esa escala, segundamente me iría con un montón de amigos o amigas que me quieren mucho y que han compartido conmigo la vida. Y no se puede pedir más en la vida que eso. Y la canción de Sabina, por ejemplo, podría ser Y sin embargo te quiero. Sebastián Álvaro, muchas gracias por haber estado aquí, en este faro, esta noche, en esta entrevista. Ha sido un placer estar con vosotros y con toda la gente que te oye y que te cuenta historias. Muchas gracias, que vaya todo muy bien. Y a ti la vida, Mara. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. No debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera,
un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño. Y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la noche. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Y el lunes al café del desayuno vuelve la Guerra Fría. Cadena Ser. La radio.